Bienvenidos a esta su nueva edición de su programa digital íntimo, donde le damos la honra y la gloria al Señor a través de los testimonios que nuestros invitados comparten con cada uno de nosotros para que sean de bendición. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y también en Facebook. Recuerden de compartir esta transmisión para que sea de mucha bendición para todas aquellas otras personas que pueden ser tus amigos, tus familiares, no sabemos, pero tú, por favor, comparte esta transmisión. Y como siempre, le damos la honra y la gloria al Señor y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que siempre están pendientes todos los lunes de ver este programa digital íntimo. Y como siempre, bueno, en esta noche tenemos una invitada más que viene a compartir un testimonio de vida, una joven que a sus 26 años ha tenido 9 operaciones. Desde que era una bebé ha tenido que luchar por su vida, pero lo maravilloso es que ella tiene un gran testimonio de vida donde Dios se ha manifestado en la vida de ella. Y para nosotros es un placer y es un honor tener de invitada en esta noche a nuestra hermana Fabiana López. Que el Señor te bendiga. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, hermana, gracias a Dios. Te agradezco por la invitación que tú me has regalado. Amén. Y bueno, tienes 26 años. Sí. Pues estás bien joven todavía. Pero qué maravilloso lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntanos un poco de tu niñez. Yo he conversado contigo muchas veces y me has contado que tú creciste en una iglesia católica, ¿verdad? Cuéntanos un poco desde tu niñez personal, cómo fue tu vida en una iglesia católica. Bueno, mi vida desde que yo nací, bueno, yo vengo de una aldea se llama Toscomán. En Guatemala. Sí, en Guatemala, que es el municipio de San Martín Zacatepeques. Ok. Bueno, yo nací de allí. Yo vengo de una familia católica. De una familia católica. Sí, yo vengo de la familia católica, pero bueno, yo cuando yo nací, bueno, nací especial. Ok. Ajá, nací especial y bueno, ahí es donde comenzó mi sufrimiento. Ok. Y bueno, ahí, bueno, a los 9 meses comencé con la primera operación. ¿Te hicieron una operación a los 9 meses? Sí. Oh, ok. Ujú. ¿En dónde te hicieron una operación? ¿Habías, o sea, interiormente o exteriormente de tu cuerpo? Los dos cosas, porque... Oh, interior y Ajá, exterior también. exacto, Oh, ok. ajá, sí. Entonces, el proceso no fue No fue fácil. fácilmente, sino que tuvo o sea, mi sufrimiento, podríamos decir así, ¿verdad? Porque, bueno, fui creciendo, ¿verdad? Fui creciendo poco a poco. Pero de allí, que yo recuerde, comencé después la segunda operación, de ahí no mucho recuerdo, pero... No te recuerdas porque eras una niña Ajá, todavía. exacto. Pero lo único que recuerdo un poco fue de que yo nací también, o sea, tenía 6 deditos, ¿verdad? Okay. Ajá. Tenías 6 deditos en tu mano y Ajá. eso obviamente no era normal para un ser humano porque Exacto. siempre, bueno, nacemos con 5 dedos, pero tú naciste con uno más. Exacto. Ok. Entonces, según mis padres que me han contado, que los doctores le decían a mi mamá que es necesario quitar uno porque cuando yo crezca, para que las personas no se burlaran de mí. Para que no se burlaran de ti, ajá. Exacto. Entonces decidieron quitarme uno. Y de ahí, bueno, de ahí, o sea, no me dejaban salir. ¿No te dejaban salir? No me dejaban salir porque por las heridas que tenía, Oh, porque se podía infectarse, Ajá, sí. exacto. Entonces, y así estuve. No me dejaban ni jugar con los niños.
O sea que tú eras una niña reprimida como en un cuarto, digamos, porque tus papás te protegían demasiado Exacto, por tu condición sí, física, ¿verdad? ajá, Que eras una niña especial, o sea, ellos te cuidaban bastante. exacto. Mm. Entonces de allí fui creciendo, pero nunca imaginé que, bueno, en mí yo pensaba que era mi vida normalmente, O sea, tú ¿verdad? pensaste que que eso era ser niño, vivir en la situación como tú Ajá, vivías, que tú pensabas que era normal, pero al exacto. final de cuentas no eras una niña normal. Ajá, exacto. Entonces ya de allí cuando entré en la escuela, mis compañeros a veces se burlaban de mí. Se Oh, burlaba de mí, decía un montón de cosas y lloraba. Y te cada, sentías mal, exacto, y cada vez que salía en el recreo, o sea, te me escondías. escondía para que ellos no se burlaban de mí. Ujú. Y así fui creciendo, pero yo pensaba que era normalmente, ¿verdad? Entonces, y de allí, pero sí sentía, o sea, tenía dolores. Y siempre preguntaba a mi abuela, ¿verdad? Siempre Ujú. preguntaba, ¿por qué? Porque mis padres, yo, o sea, yo crecí con mi abuela porque mis padres se vinieron acá. O sea que después de que tú tuviste esa operación cuando eras una bebé y todo, luego te hacen otra operación que te Ujú, quitan el sexto dedo que ajá, tenías en una mano, ¿era en esta mano derecha? sí, Era en la mano esta, derecha. sí. Y vas creciendo, o sea, te tienen como en una burbuja para que nadie te toque, para que no te pase nada, vas creciendo. Pero luego creces y te toca ir a la escuela, los niños se burlan de ti y todo. Ujú, Pero llega un tiempo donde tus padres te dejan sola y exacto, se vienen para Estados Unidos sí. y tú alguna vez te hiciste alguna pregunta, dijiste, si me cuidaban tanto, ¿por qué ahora me dejan? Sí, pero también hay personas que te meten muchas ideas en tu cabeza. Mm, Porque a veces hay personas que te dicen, oh, ¿sabes por qué tu mamá se fue? Porque tu mamá sentía vergüenza de ti. vergüenza, Ajá, oh, o sea que te ponían en mal, o sea, ajá, ponían a tus padres en mal contigo para como para que tú los odiaras. exacto. Oh, ok. Entonces siempre me decía, una señora me dijo, ¿sabes por qué te abandonó tu mamá? Me dice, no, porque tu mamá está avergonzada de ti. ¿Te sentiste Y mal? sí, me sentí tan mal, comencé a llorar. Hijo. Y de allí siempre decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nací así, verdad? Pero, y así fue que fui creciendo, Ujú, pero de allí que, como te digo, siempre tenía síntomas, tenía dolor de estómago y todo, ujú, pero yo pensaba que era normalmente. ajá. Ajá, yo pensaba que era normalmente, pero de allí como, bueno, tengo un profesor que siempre me ha ayudado, bueno, Ujú. que descanse en paz porque ya no está. ¿Ya se murió? Ya se murió, pero él siempre estuvo apoyándome. Siempre te apoyó. Ajá, entonces todos mis maestros me decían, ¿por qué te pasa esto? O sea, ¿por qué te mareas? Creo que hay algo, O sea, porque, algo no está normal en ti, te ajá, decían los exacto, maestros, ajá. ajá, y no es casual, o sea, No es casualidad. ajá, exacto, y tus compañeros te burlan de ti, te pareces como un bebé, me decían, Ujú, pero yo pensaba que mi vida era normalmente, ¿me ujú, entiendes? Pero un día me acuerdo que mis padres, ujú. le preguntaban a mis padres por qué y nunca me decían. Nunca te dijeron. No me decían. Pero después ves que antes en Guatemala llegaban los intervidas. ¿Qué Hay es un, eso? hay un instituto, creo que viene de aquí, Oh, es creo. como una brigada médica, Ajá, le llaman, ajá, llegan como americanos con una brigada médica a los ajá. países Sí, o te hispanos. regalan así mochilas y todo Sí, eso, ajá, es una ajá. brigada médica que llevan, Ujú. pero llevan también medicina, pues, y Ajá, también llevan exacto. regalos para los niños y Ajá. cosas así. Y Pero también algunos predican la palabra de Dios así. sí. Entonces de allí me dijeron, digo, hay algo en ti. Y entonces vieron las heridas que tengo, o sea, las cicatrices que tengo, y me preguntaban, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes esto? ¿O de qué te operaron? Lo único que respondía es que no sé, Mm, eso es lo único, no sé. Entonces, como creo que ellos sabían de qué se trataba, sí. entonces me dice, te vamos a llevar con nosotros, te vamos a operar, te vamos
a volver a operar otra vez. Oh. Ajá. Entonces, Ellos te hicieron exámenes, sí, análisis y ajá, todo. exacto. ¿Y si te llevaron a operar a dónde? No, No, ya no te llevaron. porque mis padres decían, no, peor si Oh, te vas a morir. Ajá, es oh, el miedo de ellos. de ellos. Ajá, peor si te vas a morir y no queremos eso. No queremos eso. Entonces me decían que no, hasta que ellos llegaran en Guatemala. Entonces, y así. Pero tú eso lo mirabas como imposible, porque tú Ajá, decías, mis papás, ¿cuándo van a venir? O exacto. sea, ¿cuándo van a venir y no vienen, no? Y Ujú, entonces, para que yo me cure, ¿cómo? exacto. Entonces, y así fui creciendo. Creo que a los 11 o a 12 años fui en la iglesia católica. Oh, te metiste en la iglesia Ajá, católica como un refugio. Como un exacto. refugio, Ujú, oh, ok, y de ajá, ahí. de allí creo que a los como 3 semanas, si no estoy mal, y sentí que alguien me estaba llamando allí. Y me fui, no es necesario que alguien me dijera vámonos, Ajá, sino que simplemente tú me lo fui, sentías, ajá, ok. simplemente me fui. Entonces llegando allá, y ese día recuerdo que el catequista decía, ¿quién quiere sacar primera comunión? Porque así lo dicen, ¿va? Ujú, Entonces dije, yo voy a hacer, yo mm, voy a hacer. Entonces hablé con mis padres y la respuesta de ellos me dicen, no, no. no, me dicen. Y yo me enojé mucho, entonces le dije, papá, mamá, ¿qué quieren? ¿Quieren que yo vaya en un vicio? Ujú. Eso es lo que quieren, le decía yo. Entonces, y ellos se quedaban callados. Bueno, hacemos una cosa, le dije, aún no recuerdo, le dije, hacemos una cosa. Si quiere que yo me vaya en un mal camino, está bien, le digo. ¿Ves que en mes de noviembre hacen fiesta en mi pueblo? Ok. Entonces hacen grupo de disfraz. Oh, ok. Entonces le dije, mira, yo me voy a meter ahí. ¿Eso es lo que quieres? Lo voy a hacer, le dije. Entonces mi mamá se enojó. No, dijo. Bueno, hágalo entonces. Si quieres sacar primera comunión, hágalo. Entonces dije, ok. Y lo hice. ¿Tus papás eran católicos en ese tiempo? Sí, ¿Tu abuela también? mi abuela también es Ok. católica. Entonces de allí Pero como... nunca entendiste por qué ellos al principio no querían que sacaras, que hicieras la primera comunión, nunca te explicaron por qué. Bueno, porque mi mamá y mi papá, porque tengo una hermana mayor, Ujú. que es, igual sacó primera comunión, pero se casó, o sea, se juntó. Entonces mis padres no querían que yo cometiera el mismo error. Oh, ok. Entonces siempre me decía, eso no es juguete. Sacar primera comunión no es juguete, me decía. Entonces digo, bueno, yo sé que mi O hermana... sea que ellos la primera comunión la toman como muy en serio, Ajá, es exacto. como, ajá, Ujú, que tú no puedes vivir una vida desordenada después de haber tomado la primera ujú, comunión, sino exacto. que si vas a vas a formar un hogar, tiene que ser bajo las leyes de Dios en matrimonio. Ujú, Ok. así es. Entonces de allí le dije a mi papá, no papá, no todos somos iguales. Yo sé que mi hermana se equivocó, pero yo no lo voy a hacer. Entonces dijo, está bien entonces. De allí saqué la primera comunión. Después dije, algo me está llamando. Entonces, y hablé con un director de grupo que Ujú. se llama Clama en el Desierto. O el grupo. Se llama el Oh, grupo, ok. Clama en el Desierto. Hablé con un director que se llama Marcos. Ujú. Le dije, yo quiero cantar con ustedes. Entonces me dice, sí, está bien. Me dieron la oportunidad. Ok. Ujú. Y así estuve cantando en la iglesia católica. Estuve como 9 años en la iglesia católica. 9 años. ¿Cómo Sí. fue tu experiencia ahí en la iglesia católica en esos 9 años? O sea, que yo nunca he estado en una iglesia católica, o sea, Ujú, realmente no lo sé, pero tú que estuviste ahí 9 años, o sea, te tomaste la primera comunión, luego ujú, entraste en ese grupo para ujú. cantar. ¿Qué te enseñaban ahí? Bueno, como tengo un tío Ujú. que siempre me decía que no debo de adorar otras imágenes. Ok. ¿En Ajá. esa iglesia estaba tu tío? Sí, O en la sea, ahí iglesia. no tienen otros ídolos, no tienen ídolos como en otras iglesias católicas que tienen así Sí, ídolos en la pared. Oh, ellos tienen. ellos tienen, pero siempre él es claramente dice, esta imagen es imagen nada más, eso no es nuestro Dios. Oh, ok. Sabemos que tenemos un Dios, decía él, y Ujú. siempre él ha creído así, Oh, ok. y él me ha enseñado así.
Va, pero de allí estuve cantando, pero siempre sentía algo. Siempre he O sea, sentido. tú nunca estuviste satisfecha en tu vida, tú sentías que había un vacío en ti, Exacto. aún aunque tú estabas en la iglesia católica, ya habías tomado tu primera comunión, estabas cantando, pero sentías un vacío en ti que no lo podías llenar con lo que estabas haciendo. Exacto. Mm, Entonces de allí, bueno, me metí como así le dicen, es como leer lectura. Ajá, leer lectura. Si no, o sea, me metía en cualquier, o sea, actividades. O sea, tú querías estar metido en la iglesia Ajá, católica en todo, exacto. porque tú sentías un vacío que tú no Ujú, sabías, o sea, tú decías, yo quiero hacer algo, pero, ujú. o sea, ya estabas entrando como en muchos ministerios dentro de la iglesia Exacto, católica, ajá. pero todavía no llenabas ese vacío que había en Exacto, ti, ajá. ¿ok? Siempre en la pastoral de la mujer, yo iba con ellas, estar con los jóvenes, también estaba con ellos. O sea, tenía como 6 a 7 así Ministerios dentro de la iglesia, ajá. ok. Y, bueno, me gustaba hacer lo que yo hacía. Pero un día vino algo en mi vida que era imposible. Sí. Entonces allí me sentí tan sucia, si supieras. Entonces dije, no, se metió en mi cabeza, dije, soy una pecadora, no merezco estar aquí, no merezco estar aquí. Entonces de allí, y así fue, me alejé. Te fuiste alejando, después fuiste dejando los ministerios. Exacto, me fui alejando. Y de ahí ya no mucho iba y conocí una hermana que es profeta, se llama Ana también. Entonces lo conocí a ella, fuimos en oraciones, entonces, pero antes de conocer a ella, entonces en 2011 comencé otra vez a investigar de mi situación. De tu enfermedad. Ajá, Okay. antes de todo esto. Porque tú seguías con la enfermedad. Ajá, claro, seguía Ajá. todavía con eso. Y mi difunto profesor siempre me estuvo apoyando en todo esto. Y sabes algo que de mi propia familia me dijo algo que me dolió mucho. Sí. Me dijo, me insultó, entonces lloré. ¿Alguien de tu familia? Ajá, alguien de mi familia, lloré mucho. Entonces el profesor escuchó lo que ellas son dos. Ellas me habían dicho y el profe me dice, no hagas caso. No le hagas caso, si ellas están diciendo esto de ti, no hagas caso. Sigue tu estudio. Vas a ver, porque ellas mismas se van a salir y cabal. Sí. Sí, ellos se salieron de la escuela. Entonces yo seguí, pero así saqué mi sexto primaria, pero así llorando. ¿En algún momento de tu vida lo que te dijeron tus familiares que te afectó tanto, llegó en algún momento donde las llegaste a perdonar? Me costó. ¿Te costó? Me costó, pero no te puedo decir, no puedo mentir, ¿verdad? Aún me sigue doliendo cada vez que veo esa persona está aquí. Sí. Cada vez que veo a ella y me recuerda lo que ella me había dicho. Aún lo recuerdo. Entonces sí, es difícil perdonar a alguien. Sí, es difícil perdonar cuando estás recordando, pero el Señor siempre trabaja en nuestra vida. Exacto. ¿Y de ahí qué pasó cuando tu profesor te dijo, sigue tus estudios y ya ellas se salieron y todo, y tú seguiste y de ahí? Seguí y mi profe, como su esposa de él, es enfermera, lo estuvieron investigando y al final me dijeron, Fabi, me dice, debes de hablar otra vez con tu familia, debes de sacar dónde te operaron, porque mis padres no me querían decir dónde me habían operado. ¿No te querían decir? No me querían decir. Y después llamé a mi mamá, hasta lo insulté a mi mamá. Sí, estaba muy enojada. Estaba tan enojada, le dije, mamá, ¿por qué me hacen esto? Entonces le digo, al menos ustedes están bien allí, yo soy que estoy sufriendo con el dolor, le decía. Pero yo quiero saber dónde me operaron, yo quiero saber. Le digo, porque a mí me duele. Si fuera, no tengo el dolor, entonces lo dejaría así, le decía yo. Pero yo soy que sufra, le digo. Me cuesta, le digo. Entonces ahí donde ella reaccionó, me dice,
tienes que ir en Quetzaltenango porque ahí te operaron. Pero yo no sé si el doctor que te operó, no sé si todavía está, me dice. Y yo me fui con mi abuela. Okay. Me fui en 2011, estuve ah, investigando los doctores Ujú. y fuimos como en 5 o 6 doctores pasé. Hasta que al final encontré el doctor que me ¿Encontraste operó. el doctor que te operó? Sí, pero ya Guau. no era el doctor que me había operado primera vez. Oh, Y eran otros, sí. pero del el mismo trabajo que hacía. Mm. Ajá. O sea, especialista en lo mismo. Ajá, exacto. Y de allí, cuando encontré a ellos y comenzaron a ver mi situación, entonces me dijeron, ok, te vamos a hacer la primera operación. Pero después me dieron mala noticia. Me dice, tenemos que hacer otros 4 operaciones más. Mm. Entonces de ahí dije, bueno, está bien. Pero siempre, sinceramente, siempre reclamaba al Señor. Siempre lloraba en mi casa, andaba sola, le decía, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué nací así? Y decía, ¿por qué nací así? ¿Por qué no me quitas la vida? Porque yo ya no quiero sufrir más, le decía al Señor. Y siempre decía lo mismo. ¿Por qué así? Veo mis primas, estén bien. ¿Y yo qué? Veo otras personas. ¿Y yo? Y yo aquí sufriendo, le decía. Pero un día, cuando a las 3 operaciones que hice 3 operaciones. En 2 operaciones, si no me equivoco, me operaron de la espalda. De la espalda. Sí. Del proceso, según me dicen los doctores, que por poco me morí. Mm. Ya no reaccionaba. Mm. Dice que ellos se asustaron. Entonces, de ahí sí fue difícil de esa operación de mi espalda porque ya no podía sentarme, ya no podía, ni me costaba acostarme igual. La que sufrí junto conmigo es mi abuela. Tu abuela estuvo ahí contigo Ajá, siempre. sí, siempre estuvo ahí. Pero aún así que yo reclamaba al Señor, Él nunca me abandonó. Señor nunca te abandonó. Nunca me abandonó. Cada operaciones que yo hacía, Él siempre estaba ahí. Y Siempre. ahí todavía tú no le habías aceptado como tu Señor, porque todavía tú seguías en la No, iglesia sí católica, seguía, ¿verdad? pero yo sé que Él siempre Pero tú estuvo. sabías que había un Dios. Sí, siempre. Entonces de allí, el último, el doctor me dice, Fabi, me dice, tenemos otra mala noticia para ti. Y le digo, ¿ahora qué? ¿Verdad? Porque primero me habían dicho que no podía tener hijos. Wow. Me dolió mucho igual. Sí, porque, Ajá. o sea, estabas bien joven Ajá. y la ilusión siempre de una mujer, pues, es llegar a tener hijos algún día, pues, Sí, porque así para es. eso Dios nos creó, para Ujú. procrear a alguien en nuestro vientre, ¿verdad? Sí, Para llevar a alguien en el vientre. Y de sí. ahí. Entonces, y así pasó. Entonces me dice el doctor, ya no te vamos a operar más. Mm. Y le digo, ¿por qué? Porque en el examen que salió me dice que ya no vas a aguantar otra operación. Si te operamos, me dice, te puedes morir. Mm. Porque así sale en el examen que ya no vas a aguantar. Ya es demasiado, has luchado, me dice. Y sí, lloré y me sentí como si fuera me dieron un golpe tan fuerte. O sea, ahí tú Ajá. decías, pues, o sea, te sentías peor que antes porque Ujú. creciste con ese problema Ajá. que tenías, pero luego que te operan y tantas operaciones luego en tu espalda y todo eso, y luego que te den otra mala noticia, es como decir, Señor, ¿y ahora qué? Ajá, exacto. Y de ahí, dije, bueno, me dice, piénsalo muy bien, porque nosotros no queremos perderte, me decía, ya nos acostumbramos a ti. Y le decía, yo sé, le digo. Entonces dije, bueno, después llegando a la casa, dije, bueno,
¿de qué me sirve la vida? Así dije, ¿de qué me... Si me voy a morir, me voy a morir, ¿verdad? Si me voy a morir, pues ya que... Y hice algo que me arrepiento. ¿Te quisiste quitar la vida tú misma? Sí. O sea, tú dijiste, Señor, si tú no me la vas a quitar, me la quito yo. Ajá, exacto. O sea, llegaste hasta ese punto. Sí, llegué. Una noche esperé a mi abuela que se quedaba dormida. Ujú. Y ese tiempo todavía estaba mi hermano Dani En tu conmigo. casa, Ajá, vivía contigo, ajá. exacto. Esperé cuando se quedaron dormidas. Tomé un veneno. Lo agarré y lo tomé. Y dije, no me importa. Si no amanezco mañana, no me importa. Pero no me pasó nada. Porque no era el propósito de Dios. No me pasó. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Digo, no me pasó nada. ¿Por qué será? Y tengo una prima que viene de cristianismo. Ok. Ella era cristiana, ajá. Y ella es solista. Ok. Ajá. O sea, ella canta. Sí. Ok. Entonces me llama, dice, prima, ¿cómo estás? Le digo, mal. ¿Qué te dijeron los doctores? Y entonces le digo, así me lo dijeron. No, dice, no te preocupes, prima. Yo te voy a ayudar. Vamos en oración y ayuno. Te voy a apoyar. Y decía, ¿en serio? Sí, dice, vámonos. Y íbamos con ella. Íbamos en ayuno. Buscábamos ayuno, oración. Salía de mi casa a las 5 de la mañana. Llegaba hasta las 6 de la noche en mi casa. Y así estuve. Te sometiste. Sí, en oración y ayuno. Pero aún así seguía en la iglesia católica. O sea, tú estabas en la iglesia católica, pero tu prima te invita, te dice, o sea, ella te está enseñando el camino prácticamente, diciéndole, mira, prima, aquí es donde está la solución a tus problemas. Pero tú estabas yendo a los ayunos creyendo que había un Dios, o sea, para que Dios te sanara. Exacto. Pero todavía estabas en la iglesia católica. Sí, seguía. Entonces, de ahí fui, estuvimos ahí orando. Y si no estoy mal, creo que estuvimos ayunando como un mes. Un mes. Un mes con ella. Wow. Pero ella nunca me dijo que iba a venir aquí. Ella tenía sus planes, pero ella nunca me dijo. O sea, ella nunca te dijo, mira, prima, y yo tengo planes de irme para Estados Unidos y te vas a quedar otra vez sola. Ajá, exacto. Y la única que estaba conmigo era ella. Era ella. Era tu apoyo en ese momento. Siempre estaban ahí. Yo sé que los jóvenes de Iglesia Católica también estuvieron orando por mí y siempre llegaban a visitarme. Pero mi prima es que me decía, vamos en ayuno, todo va a salir bien, vas a ver. Y después llegó el día de mi cita, entonces me pregunta otra vez el doctor, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Y le dije, sí. O sea, tú después de que te quisiste quitar la vida y todo y no pasó nada, tú dijiste, pues, si en esta operación dicen que me voy a morir, entonces me voy a operar. Ajá, entonces dije, bueno, entonces me dice, Fabi, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Y le digo, sí, estoy segura de lo que voy a hacer. Entonces me dice, está bien, vamos a poner la fecha de la operación. Pero conste que tú fuiste, no nosotros, dice, porque nosotros no queremos perderte. Le digo, bueno, si Dios dice que hasta aquí llegué, creo que hasta aquí llegué, le dije. Y me quedaron viendo. Entonces, pero aún así seguía en ayuno. O sea, tú te sometiste al ayuno. Sí. Y de ahí cuando un día antes de la operación, lo soñé que una culebra entró en mi casa grande, una culebra grande. Y me habló. ¿Te habló la culebra en el sueño? En mi sueño. Y me dice, Fabi, yo estaba asustada. Dice que estaba asustada. Y me dice, Fabi, ¿sabes algo? Yo ya te tengo ganado, me dice. Yo ya te tengo ganado. Y yo asustada le digo, no. ¿Sabes algo? Me dice. Horas. Wow. Te voy a dar 24 horas. Pero yo ya te tengo ganado, me dijo. Hasta el fin te gané, me dijo, porque ya llevo tiempo luchando por ti, me decía. Ya tiene tiempo, estoy luchando por ti. Pero ahora sí, hasta ahora te gané, me decía. Y lo vi en la culebra que me besó en la mano. En la mano. Cuando me desperté, mi mano ya estaba bien dormida. Ajá. Y asustada a la vez.
Y antes de eso comencé a orar. Le dije al Señor, Señor, si es tu voluntad que hasta aquí llegué, creo que hasta aquí llegué. Le dije a mi abuela, no se preocupe por mí. Si a que Dios dice que hasta aquí llegué, creo que hasta aquí, le dije. Y me decía, no, no digas eso, no digas eso. Entonces digo, ¿qué puedo hacer si Dios no me dice eso? Y mi misma prima lo había soñado, dice, no, porque ya tengo soñado que tú ya ganaste. O sea, tú tuviste un sueño que prácticamente era como el enemigo. Exacto. Que te estaba queriendo arrebatar, pero Dios le estaba mostrando otra cosa a tu prima. Exacto, me dice, yo lo vi, que ya lo tienes ganado. Entonces dije, bueno, será la voluntad de Dios, ¿verdad? Y de allí cuando llegó el momento de la operación, aún no recuerdo, yo no sé si fue sueño en realidad o me equivoqué, yo no sé. Y como de las 6 de la mañana me estuvieron preparando para bajar en la sala de operación. Y bajé como de las 7. Se acerca un doctor, yo lo vi, se me acerca. Y vi que tenía unos papeles. Y me pregunta, ¿tú eres Fabi? Me dice, sí soy yo, le digo. Oh, me dice, me queda viendo. Me dice, ¿por qué dices que te vas a morir? Me dice. Y yo me quedo así, o sea, sin respuesta, ¿verdad? Tú no sabes qué decirle. Ajá, entonces, ¿por qué dices que te vas a morir? Si tú no te vas a morir, porque tú vas a entrar simplemente ahí, un rato nada más. Tú no te vas a morir, me dice. Y vi que firmó unos papeles y se fue, pero nunca volví a ver. O sea, nunca lo volviste a ver. Nunca, no sé si él está de ahí. Si era un doctor de verdad o fue como una visión que tuviste antes de tu operación. Ajá, pero nunca lo volví a ver el doctor. Ajá, y se fue y bueno, entré en la sala de operación. Cuando me desperté y dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y yo así, estaba así asustada. ¿Qué había sucedido? Y después puse mi mano donde estaba, o sea... Donde te habían hecho la operación. Así. Entonces dije, ya no lo tengo porque había utilizado una bolsa. Ajá, tenía puesto una bolsa, entonces dije, ya no lo tengo la bolsa. Y después dije, gracias Dios mío, gracias. Ajá, me sacaste de esto. O sea, tú ahí pudiste ver la mano de Dios a través del ayuno que tu prima te invitó a hacer y la oración, obrar en tu vida, ¿verdad? Pero Él quería que tú te sometieras también, te sometiste a ayuno y oración. Y de ahí. Así es. De allí fui recuperándome, creo que en 2016 a 17, no mucho recuerdo, cuando me quedé libre. Ok. Los doctores se quedaron bien sorprendidos. Todos los doctores llegaron así a visitarme. Hasta yo estaba todos. Dije, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué hacen aquí los doctores? Ajá, porque digo, ya estoy bien, ¿qué me van a hacer otra vez? Okay. Ajá. Entonces digo, ¿qué es lo que va a pasar? Y me quedaron y me abrazaron, dice, felicidades, Fabi, dice, lo lograste. Wow. Y dice, estamos sorprendidos porque es la primera vez que vimos una persona así aguantando muchas operaciones. Sí. Demasiado, y mira, ¿dónde ¿Cuántos estás? años tenías? Creo que tenía como 15 a 16, creo que 17. 17 años. Sí, creo que por ahí. Entonces, de allí, bueno, de ahí seguí también en la iglesia católica. ¿Seguiste ahí? Seguí, pero nunca me quedé así. Solo estaba en la casa como 2 a 3 semanas. Me iba otra vez y las personas se preguntaban, Fabi me dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo aguantas? Dice, y hay una señora que también había operado y me pregunta por qué. O sea, ¿cómo lo haces? ¿La habían operado ella también de lo mismo que a ti? No, era diferente enfermedad. Entonces me dice, ¿cómo lo haces? Yo todavía no he recuperado bien y tú andas ahí caminando como si nada, me dice. Le digo, gracias a Dios, Dios me ha dado fuerza. Le digo, sí, dice, eso es lo que estamos viendo, tú has sufrido. Y de ahí no fue ahí, pasó más.
Todavía, o sea, tuviste otras operaciones después de eso. Bueno, terminando la operación, la última operación supuestamente, de allí, bueno, seguí como mi vida normal. Pero poco a poco me fui alejando de la iglesia católica. O sea, ya estabas viendo tú que como que ese no era tu lugar, ¿verdad? Que Dios no te quería ahí porque tú ya habías empezado a tener un encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Ajá. Cuando tu prima te invita Sí, y la señora profeta que dices que habías conocido, sí. ¿no? Después, bueno, después de eso, de repente, no sé cómo fue que mi hermana mayor encontró a ella y ella me dio el número de ella. Y Oh, así fui, de la ajá, profeta. sí, y así fui conociéndola. Ajá, Oh, fui conociéndola poco a poco. Yo después iba con ella, convivía con ella, porque como ella siempre anda los dos con su hija. oh, Ajá, solo ellas dos andan, se vive en su casa. sí. Entonces siempre convivía con ellos, ya no me mantenía en mi aldea, sino que En la otra. en otra aldea andaba. Pero ella te llevaba a la iglesia Sí, ajá, cristiana. sí. Ujú. Y después tomé la decisión, y después me presentaron al pastor, y después le dije a ella, voy a reconciliarme con Dios, lo voy a aceptar. Ajá. Entonces ahí viene la decisión de que tú aceptas al Señor como tu Ujú. único y verdadero Salvador para llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Así Y de es. ahí lo aceptas y de ahí. Ajá, de ahí creo que estuve como 5 meses ahí en la iglesia Monte Calvario de Doblazán. En la iglesia ahí Ujú. donde te convertiste, Sí, empezaste a asistir y ajá, dejaste la iglesia católica. sí, dejé. De ella ya, de ahí ya le dijiste No, adiós. dije adiós, pero eso, como siempre le decía a mis compañeros, eso no significa que yo los voy a rechazar. Ajá. Así le dije, eso no significa, siempre voy a estar con ustedes. O sea, había una amistad también Sí, y con sigue ellos. siendo Y esa sigue amistad. habiendo una Ajá, amistad. sí, sigue. Entonces, y así estuvo. Después dije, tuve otros problemas más. ¿De salud o No, es personales? personales. Ok. Ajá, personales. De ahí decidí venir acá. De ahí te Ajá, dijiste, me voy con mis papás, aunque ellos me dejaron acá, ajá, pero yo me voy exacto. con ellos Ajá, siguiéndolos. exacto. Ok. Y una vez le dije a mi abuela, le digo, mi mamá nunca me iba a decir, vete de aquí. Vete para acá, Ajá, ajá. nunca, o sea, porque tuviera problemas y todo, entonces le dije, ¿para qué? O sea, ni tengo salida con mi hermano, ni convivir con mi abuela, porque ellos necesitan el espacio de ellos también. Ajá. Entonces dije, o sea, no tengo otra salida, de que mejor me voy. Y también estuve así en oración y ayuno. O sea, tú aprendiste que las batallas se pelean con ayuno y oración. Así es. Entonces estuve casi un año, estuvimos orando junto con la hermana Ana. Ok. Ajá, estuvimos orando, íbamos en Cerro Quemado, en otros lugares con ella. Y yo iba en otras iglesias porque había ayunos. Yo buscaba, o sea, en donde Tú sea. buscabas el de Dios Ajá, porque tú tenías ansias, exacto. deseos de la Ujú. presencia de Dios y donde había ayuno y oración, tú ahí ibas. O Sí, sea, era como que alguien lo invitan a una fiesta, en todas las fiestas ahí quiero estar. sí, Pero exacto. esta es algo diferente, ¿no? Ujú, Eso es bonito, que a tu edad sintieras ese gran anhelo de buscar del Señor, pues, y de entrar en la presencia de Dios por medio del ayuno y la oración. ujú. Y has tenido, o sea, grandes, ¿cómo se pudiera decir? Como has experimentado grandes cosas con el Señor por medio del ayuno y la oración. Sí, sí, porque él, bueno, después terminando, o sea, el proceso del ayuno, Ujú. decidí venir acá. Ya no me importó, o sea, cómo voy a dejar a mi abuela o cómo voy a hacer, no. Ya dije, me voy. De allí, gracias a Dios, Dios me trajo aquí O sea, libremente. Dios te cuidó en todo el camino hasta que Exacto, llegaste hasta acá. que llegué aquí. Ajá, llegando acá, dije, bueno, pero antes de venir, hice una promesa con el Señor. Ujú. ¿Qué le prometiste? Le dije al Señor, Señor, si tú me llevas con mis padres, yo me voy a bautizar. Yo te voy a servir, Señor, si tú me llevas allá. Pero si tu voluntad no es que yo me vaya allá,
yo quiero que tú me pongas a alguien que yo conozca aquí. Así formar una familia con esa persona. Porque yo ya no quiero sufrir más, le decía. O sea, tu anhelo era formar una familia, Sí, pero tú siempre extrañaste a tus padres. sí, O sea, siempre o sea, te hicieron falta tus papás, sí, o sea, sí, siempre. te hicieron mucha falta Ujú. y me imagino que tu deseo de formar una familia era porque tú querías saber lo que era estar dentro de una Exacto, familia, ¿no? exacto, porque, o sea, buscaba a las personas, es como que me den, o sea, como si fuera me dé cariño, buscaba ese cariño de otras personas, O sea, te hizo que falta el quizás, calor de tus ajá, padres. quizás esas personas, quizás me utilizaban porque buscaba cariño, nada más, y eso quizás las personas se aprovechaban de eso. Ajá, porque yo quería que mis padres me abrazaran o algo, ¿verdad? Ujú. Y siempre le decía a mi mamá, porque mi mamá no estaba de acuerdo que yo viniera acá, no estaba de acuerdo, y le decía, yo sé que ustedes nunca me abandonaron, le digo, yo sé que ustedes me dan de todo lo que yo quiera, le digo, pero el dinero no me puede abrazar, el dinero no me puede dar el cariño que yo necesito. A veces quiero hablar, le digo, pero ¿con quién voy a O hablar? sea, tú necesitabas tener como alguien de confianza con quien hablar Exacto, y para ti eran tus padres, pero no estaban. exacto. O sea, Ujú. para ti fue como yo hubiese preferido no tener cosas materiales y tener a mis padres acá. O sea, ese Ajá, era tu pensamiento. exacto. Entonces decía mi mamá, bueno, ahí tú decides, me dice. Pero eso sí, me dice, si quieres venir acá, está bien, dice, pero yo no voy a ser responsable de las deudas que vas a tener. Tú tienes que conseguir el dinero, no sé cómo, no sé dónde lo vas a sacar, pero ahí miras, me dice. Y digo, bueno, está bien. Pero aún así mi anhelo es venir con ellos. De allí conseguí lo que yo que O sea, Dios te necesitaba. Ajá, proveó sí, para tu viaje. exacto. Después me vine. Llegué aquí, bueno, estuve trabajando y todo. Pero también nunca imaginé que me iban a operar otra vez. Y Eso, llegando aquí te bautizaste como le habías ajá, prometido al sí, Señor. sí, me bauticé hace como un año, si ¿En no dónde me aquí? aquí, ¿En la iglesia bautista? sí, en la Oh. iglesia. Ajá, O sea, le cumpliste al Señor lo que tú le habías prometido. Tú le dijiste, Señor, te prometo bautizarme y te bautizaste. sí, me bauticé. Entonces de allí, pero como te... Empezaron otra vez los problemas de salud. Exacto, entonces dije, yo pensaba que era normal igual. Otra vez, Ajá, ajá. dije porque tenía en la mente que los doctores me habían dicho que ya me había quedado normalmente, ¿no? Ujú. Entonces dije, bueno, creo que es normal que tengo esos síntomas. Y yo iba al chequeo, simplemente los doctores me decían que era normal, va. Es normalmente que tú Tú les tienes. contaste aquí a tus doctores todo tu historial Sí, clínico de todo lo que te habían hecho allá, sí, porque se lo piden. ajá, exacto. Les conté todo. Entonces, igual, me dieron, o sea, conseguí los doctores lo que, ajá, Especialistas en lo que especialista tú necesitabas, de la ¿verdad? enfermedad que yo tenía. Ujú. Entonces, y de allí, dije, bueno, creo que es normalmente, ¿no? Pero yo soy o sea, sí tenía un poco de síntomas, me dolía la espalda, pero decía, creo que por el cansancio, ¿no? Pero nunca imaginé que me iban a operar otra vez. O sea, que ibas a tener otra Ah, operación y esta exacto, ya iba a ser la número, 9. la operación número 9. Ajá, Wow. eran número 9 operaciones. Entonces dije, bueno, igual, aunque estaba en mi casa, cada vez que iba a descansar me quedaba en ayuno, a veces en ayuno en seco, 2 días. Siempre me quedaba en ayuno. Le decía al Señor, Señor, saber qué tengo otra vez, qué es lo que está pasando, Señor. Pero yo quiero que tú me sanes. Yo sé y yo creo en ti, que yo quiero que tú me sanes. Pero aún así dudaba, sinceramente aún así. Y aún recuerdo en el hotel donde yo trabajaba, lloraba mucho delante del Señor. Le decía, ¿por qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tuve que nacer así? Lo mismo, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué?
¿por qué tanto sufrimiento? Le decía al Señor. Le decía, ¿acaso maté a alguien para merecer todo esto? Y entonces, y siempre lloraba. Y cada vez que llegaba a mi casa, mi mamá me preguntaba, ¿cómo sigues? ¿O cómo te sientes? Le decía, bien, para que no se preocupara por O mí. sea, no los querías preocupar. Ajá. Entonces le decía, estoy bien, mamá. Pero solo yo era que cada vez cuando ellos se quedaban dormidas, comenzaba otra vez a Solo tú llorar. sabías cómo estabas por Ajá, dentro, pero no se lo exacto. contabas a nadie. Ajá, exacto. Entonces, y así pasó. Así pasó y de allí, bueno, un día fui al trabajo. Un día fui al trabajo. Entonces de allí fui al trabajo como, bueno, llegaron a recogerme, ¿verdad? Llegaron a recogerme. Entonces fui y sentí otra vez esos síntomas que siempre tenía. Entonces, pero tampoco no les dije a mis compañeros. Lo único que le dije a una, le dije, por favor, cúbreme aquí. Le digo, voy a ir al baño. Pero yo soy que sentía que ya no. Entonces dijo, está bien, pero creo que ella me reconoció un poco. Me dice, ¿estás bien? Le digo, sí, estoy bien, solo que quiero ir al baño. Le decía, ok. Llegando al baño sentí que ya no podía respirar. O sea, sí te sentiste muy Ajá. mal. Ya no podía respirar, entonces dije, ¿qué está pasando? Llamé a mi mamá y mi mamá estaba descansando en la casa. Entonces le llamé, no sé qué tengo, le digo. ¿Y ahora qué voy a hacer contigo? Me dijo. Y yo no tengo raite para irte a traer, me dice. Pero le dije, no sé, le digo, no sé qué me está pasando, siento que ya no puedo respirar, le decía. Entonces, de ahí mi voz se me fue. Mi mamá me estaba hablando, pero mi voz ya no salía. Ya no tenías voz Ajá. para responderle. Exacto, lo que hice, pagué el teléfono y salí, aguanté salir en el baño y llegando en la oficina de mi patrona, le dije, por favor, dame raite, le digo, dame raite, quiero ir a la casa porque me siento muy mal. Y me dice, me gustaría, pero no puedo, me dice, tú ya sabes que hay muchas personas y ya mero van a salir, me dice, sí, pero ya no más. Y sentí que ya no podía respirar. Lo que hicieron ellas, llamaron ambulancia. Ambulancia. Ajá, me fueron a recoger. Llegando en el hospital, me dice la doctora, bueno, me hicieron los exámenes y todo eso, y me dice la doctora que había encontrado una piedra en la vesícula. Ok. Entonces dijo, y le pregunté si era grave, y me dice que no. Pero me dieron dos opciones, me decían, está en ti esperar que crezca esa enfermedad o quieres que nosotros lo saquemos. Entonces le dije, ¿no tiene otra opción? Me digo, no, solo esos dos. Entonces le digo, si, bueno, si tú esperas, te puede dar otro ataque y puede ser que tu cuerpo no va a aguantar, me dice. Es mejor que lo saquemos, dijo. Entonces le dije, está bien, va. Me dieron la cita de la cirugía, pero nunca imaginé que era más grave de lo que... O sea, te dieron la cita de una cirugía para sacarte piedras de la vesícula, Ajá. pero después fue algo más grave todavía que Exacto, eso. exacto. Pero después, cuando me dieron esa noticia, entonces igual comencé a orar y en ayuno en mi casa sola. Ajá. Yo soy testigo, Fabi, de yo te vi mucho tiempo en ayuno y oración. Yo me acuerdo que con un grupo de hermanos, ¿verdad? Con tu Ujú. hermano que siempre ha estado contigo, tu Sí, hermano Dani, Dani, siempre ha estado ahí contigo sí. apoyándote en eso. Y yo soy testigo cuando tú anduviste en ayuno y siempre tú ayunabas y orabas por una enfermedad. Nunca nos declaraste Ajá, exactamente qué exacto. era, porque Ujú. solo tú sabías qué era, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, desde que yo te conozco acá, he Ujú. visto en ti eso de que te sometes al Señor en ayuno y oración. O sea, tú crees que el Señor puede obrar por medio de eso. O sea, si tú te sometes y sometes tu cuerpo, Ajá, ¿verdad? Al sí. Señor. Y es maravilloso que tú tengas esa convicción y esa fe, que el Señor no importa la situación, no importa qué enfermedad sea, Ujú. pero que si te sometes al Señor y le crees,
Ujú. Él va a orar. Exacto. Y te sometiste en oración y Sí. en ayuno y de ahí. Sí, y igual cada vez que yo descansaba, entraba en ayuno, oración, le decía al Señor, Señor, si es tu voluntad que me operen otra vez, eh, ahora sí te recomiendo mi vida. Ya mi vida está en tus manos. Y le digo al Señor, ya mi vida está en tus manos ahora. Si dices que hasta aquí llegué, pero será tu voluntad, que no sea la mía, le decía al Señor. Bueno, llegando el momento y cabal que se murió mi medio primo. Se murió Ajá, un primo tuyo antes ajá. de que, cuando te iban a Antes operar. de la operación. Nos fuimos a enterrar un día miércoles. ¿Aquí se murió? Aquí en Lugo. Oh. Ajá, nos fuimos a enterrar. De ahí, Te sentiste mal ahí en ese momento y, o sea, ¿tú ajá, qué pensaste cuando se muere tu primo y tú vas a ir a una operación y ajá, tú dices, exacto. si mi primo se murió, ¿qué me espera a mí? Ajá, Pero en el fondo de tu corazón tú confiabas en Dios, ¿no? Porque exacto. ya te habías sometido a oración, pero también era, o sea, eres una mujer que ya habías puesto tu vida en las manos del Señor y es a lo que Dios decidiera en tu vida, ¿no? Exacto. Entonces, después, el 13 de septiembre, de allí, creo que septiembre, agosto, Agosto, creo que sí, en agosto, 13 de agosto, que fue la cirugía. te hicieron la cirugía el Ujú. 13 de agosto. Sí, pero, o sea, yo investigaba, preguntaba a las personas cómo era la operación, porque sinceramente tenía miedo. Tenías miedo, o Sí, sea, ajá, ya habías pasado 8 ajá, operaciones, habías puesto tu vida en las manos de Dios y aun ajá, cuando realmente no habías conocido a Dios, te habías sometido en ayuno y en oración, el Señor exacto. había hecho la obra en ti y habías confiado tanto y en orabas y ayunabas y todo, Ajá. pero te había entrado un miedito, Ajá, tenía miedo y decía, porque realmente yo me imagino que a lo mejor había cierto miedo en ti porque ya tú ya no estabas dispuesta a morir como antes. exacto, ¿Verdad? O sea, tú ajá, ya tenías una nueva vida en Cristo Jesús y querías exacto, no solo eso, disfrutarla. decía, yo quiero cantarle al Señor, pero tenía mucho miedo, como tengo dos sobrinas, Ujú. cada vez que llegaba a la casa me quedaba viendo y decía dentro de mí, ¿será que un día los voy a ver crecer? Y siempre eso, el miedo, Ajá. y los abrazaba a mis sobrinas, les decía, mija, nunca olvide que los quiero mucho. Ujú. Y así le decía a ellos. Y me decía a las niñas, yo también tía, te quiero mucho. Pero solo yo sentía ese miedo. Ajá. Ajá. Entonces de ahí, bueno, llegó el momento de la operación, ¿verdad? Después, como de las 11 de la mañana, entré en la sala de operación, pero antes de entrar, mi papá comenzó a orar junto con los doctores. Ajá, comenzamos a orar con ellos. Y de allí cuando entré, de allí ya no me acuerdo de lo que había sucedido. ¿Y te despiertas hasta qué horas después? Me desperté hasta las 9 de la noche. 9 de la noche, desde las 11 de la mañana que habías entrado en una cirugía que no era tan grande ni tan Ajá, grave, sí, hasta las 9 de la me noche. desperté, pero cuando yo me desperté, yo pensaba que era la 1, porque me habían dicho que era 1 hora o 2 horas nada O sea, tú más. dijiste, entré a las 11, la operación va a ser 12 a la 1 y pensabas que eran la 1 de la tarde y eran las Exacto, 9 de la noche. exacto, Wow. pero ya me tenía intubado, Ah, sí. ya me tenía intubado, entonces cuando me despierto me acercan los doctores y dice, Fabi, ya te despertaste. Y uno de ellos me dice, Fabi, ¿quieres saber lo que pasó? Y yo no quería saber, ¿No? no quería. Le dije, no, lo único que quería es ver mi familia. Lo único que quería es eso. Le dije, ¿dónde está mi papá? Porque el que se fue conmigo era mi papá. Ujú. Porque toda mi familia sabía que no era grave. Entonces Sí, ellos se fueron a trabajar. sí. Pero cuando se dieron cuenta que no había salido, mi mamá se preocupó mucho. Entonces de allí dije, quiero ver a mi papá. Eso dije, quiero ver. Llamaron mis padres, llegaron. Y el doctor se me acerca, me dice, te vas a quedar 5 días. 5 días te dejaron Ajá, después de la operación que ajá, supuestamente no era tan grave, ahora, ajá. o sea, te dejaron todavía en observación. Exacto, 5 días sin comer. O sea, ¿no comiste todos esos cinco No, días? no comí,
ni podía beber agua. Nada, o sea, No. todo te lo transmitían por medio de los tubos que te pusieron. O sea, solo por suero. Por suero, ajá, te Ajá, ponían te ajá, pusieron sí, suero esos 5 días. sí, me pusieron suero. Pero sí, mis labios estaban secos. Y el domingo en la mañana sentí la muerte cerca. Es la primera vez en mi vida que sentí Después eso. de la operación. Después, ajá, sentí. Y después le dije a mi mamá, porque mi mamá se había quedado conmigo, le dije, mamá, le dije, creo que hasta aquí llegué, ¿verdad? Le dije, creo que aquí llegué, no quiero que llores por mí. Así le dije, Ujú. no quiero que llores por mí, lo único que te pido es que cuida a mis hermanos. Yo quiero que tú cuides, porque siento que ya no puedo más. Siento que ya no puedo respirar, le dije, porque sentí como si fuera algo me estaba... O sea, te tapaba Ajá. tu respiración. Sí, entonces como tenía el tubo, Sí. entonces mi mamá sale corriendo a avisar al doctor, me dice, no, dice, es normal por el tubo que está ahí, pero yo sentí que ya no podía más, sentí que ya no podía más. Poco a poco reaccioné, poco a poco. Ajá. Y después me dieron unos calmantes. Creo que me quedé dormida. Ajá. Pero sí, son 3 días que fue muy duro para mí. Fueron difíciles. Sí. Pero donde pudiste ver la mano de Dios también, porque yo me quedé sorprendida cuando tenías como cuántas semanas de haberte operado y andabas en la iglesia. Creo que como 3 semanas, ¿no? Ajá, creo que sí, 3 semanas después de tu operación y yo me quedé sorprendida cuando te vi. Yo dije, pero esta muchacha que anda aquí ya y, o sea, tú te sentiste como nueva. Ajá. O sea, realmente tú dijiste, yo tengo que irle a dar gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Sí. ¿Cuánto tiempo te dijeron los doctores que tenías que estar en reposo? Pues, me dijeron como 2 meses. ¿Y no los cumpliste? No, porque me sentía aburrida. Pero ya te sentías bien. Sí, ya me sentía bien, pero mi mamá se enojaba, dice, necesitas estar, porque todavía estás débil. Sí. Le digo, voy a ir a la iglesia. Imagínate, todavía tenía los puntos. Sí, Tenía cuando los veniste, puntos, ajá, ajá. tenía los puntos. Pero aún así dije, voy a ir a la iglesia. Y la operación, Fabi, que te hicieron, que supuestamente era de la vesícula, pero al final fue algo más. O sea, sí fue la vesícula y qué más fue lo que te operaron Bueno, ese día, porque la operación duró tanto. después de eso, descubrieron en mí que mis órganos ya no servía, que ya estaban rotas. O sea, tus órganos estaban, como decir, descompuestos. Exacto. Entonces digo, me sorprende, ¿verdad? Sí. Porque digo, si mis órganos ya no funcionaban, entonces, ¿dónde iba la comida que yo comía, verdad? Entonces digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Me entiendes? ¿Cómo puede ser esto? Entonces de allí que fue duro, sinceramente fue duro. Y entonces tus órganos ya no funcionaban y ¿qué hicieron ellos? Entonces de allí tuvieron que sacar todo. Sacaron tus órganos, por Me eso la sacaron. operación duró más de lo que Ajá, estaba exacto, previsto. ajá. Porque según me dice mi papá que a las 4 todavía los doctores andaban trabajando. Ajá, y uno de ellos salió. No te preocupes, ella está bien, pero solo que todavía no está lista. Ajá, aún no está lista, todavía estamos trabajando. Pero gracias a Dios que creo que puso alguien, ¿verdad? Para que me donaran esos órganos. Solo ponte a ver ahí, Fabi, el favor de Dios, la misericordia de Dios hacia tu vida, porque tú te sometiste en ayuno y oración y no es fácil que encuentres un donante para órganos. Exacto. Y tú encontraste, o sea, tú en el medio de la operación alguien te donó órganos, o sea, eso es bien difícil. Sí. Yo conozco una señora que le hicieron un trasplante de pulmón, Ajá. pero esa señora duró muchos años esperando por ese trasplante. Y apenas a ella le hicieron el trasplante el año pasado. Entonces, eso es algo muy difícil de encontrar, alguien que done un órgano. La gente espera por años. Imagínate, y tú
era una emergencia que te operaran Ujú. y que te donaran órganos. Eso solo lo puede hacer Dios. Exacto. Entonces digo, como, o sea, me sorprende todavía porque ¿cómo es Dios? Sí, o Ajá, sea, ¿cómo es tú has Dios? visto la mano de Dios en tu Ujú. vida. ¿Cómo tú no podrías hablar de Dios si tú lo has conocido y has visto la gracia de Dios y el milagro que Dios ha hecho en tu vida desde que tú eras una niña, Exacto. Desde que nací, desde que desde naciste? que nací. Y mira dónde estoy ahora. Y ahora pareciera que no te hubieran operado nada, no Sí, pareciera que te hubieran hecho trasplantes, sí es cierto. pero realmente Dios es maravilloso. Ujú. Es maravilloso que lo que Dios ha hecho en tu vida y todavía estás con esas ansias de un día formar un hogar. O sea, tú le pides en oración al Señor por un esposo todavía y que te para formar una familia. Bueno, sinceramente ahorita ya no. Ya. Ahorita ya no le pides, pero no porque no quieras, ¿no? Ajá. Sino porque ahora quieres dedicar más tiempo al servicio del Exacto, Señor. ajá. Digo, bueno, y siempre he dicho al Señor, Señor, si es tu voluntad que un día que me case, pero que sea que venga de ti. Yo ya no quiero O sea, que, estás esperando que el Señor ponga a la persona ajá, correcta exacto, y que lo pero, conozca a Él. ajá, exacto, que sepa que tengo un Dios, ¿verdad? Y Sí. que Él crea también. Que Él sea un hijo de Dios también. Exacto. Entonces, pero siempre le he dicho al Señor es alabarle, glorificar su nombre y levantar su nombre en alto, porque solo Ese Él, es tu mayor anhelo ahora en sí, adelante, seguir sirviendo al Señor, testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es lo que estás haciendo ahorita, Fabi. Mira, muchas personas están viendo en esta hora. Y eso es lo que tú has estado haciendo ahorita, testificándole a muchas personas de lo que Dios ha hecho en tu vida. así es. ¿Qué consejo tú les puedes dar a personas que han estado en la misma situación como tú? Ves que tú estuviste extrañando mucho a tus papás en Ujú. medio de la dificultad de una enfermedad que tú no sabías qué iba a ser de tu vida, pero tú pusiste la fe en el Señor. ¿Qué tú les puedes decir a esas personas que nos están viendo, que están pasando por la misma situación que tú? Que Dios nos ama tal como somos. Él nunca nos abandona. Yo sé que como seres humanos decimos que Dios nos ha abandonado, pero no es así. Dios siempre está con nosotros en los momentos difíciles. Él siempre está con nosotros y que tengan fe y que crean lo que Dios va a hacer en su vida. Y eso lo va a hacer porque tú lo crees, ¿verdad? Porque porque en mi situación yo creí y hasta soñando, o sea, solo imaginando cómo era mi vida así normalmente y Dios ha hecho lo que yo estaba imaginando y lo hizo en realidad. Ajá, lo hizo en realidad. Entonces yo los animo y que Dios siempre, siempre nos ama y que nos acepta tal como somos, ¿verdad? Porque Él no, este, Él nunca dice que no te quiero o eres esto, O sea, no. no te desprecia. Te Exacto. pueden despreciar las personas a tu alrededor, Ujú. pero Dios no te desprecia. Exacto. Él nos ama tal como somos nosotros. Amén. Pues todos ustedes que nos están viendo, si están algunos han vivido una situación como la de ella o están viviendo en un momento difícil de tu vida, a lo mejor tus padres te han abandonado, estás enfermo y tú piensas que ya no hay solución para tu vida, aquí nuestra hermana Fabi es un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Ella ha testificado de que ella un día soñó con tener una vida normal y Dios se la ha cumplido. O sea, Dios cumple sus promesas. ¿Cuándo? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él, cuando nosotros creemos que hay un Dios que hace milagros, porque los milagros no existen si no existiera un Dios. Hay un Dios que hace milagros y que puede hacer milagros en tu vida. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir en una cruz por tus pecados, por los míos, pero también Él vino para sanar a los enfermos. Él vino para dar libertad al que estaba cautivo. Entonces,
¿hay una esperanza para ti? Claro que la hay. Tú no te desesperes, busca del Señor, busca la presencia de Dios. Si has conocido a una persona que conoce de Dios y te está invitando a una iglesia, ve, porque ahí vas a encontrar respuestas a todas tus preguntas, así como Fabi las encontró. Dios le puso personas en su camino que la llevaron a conocer al Señor. Y ahí ella encontró las respuestas a todas las preguntas que ella tenía. Fabi, realmente tu testimonio ha sido de gran bendición hasta para mí. Hasta a mí me ha sacado lágrimas con lo que has testificado porque yo me gozo de ver lo que Dios hace en la vida de las personas y tú siendo tan joven todavía, ahora tienes más deseos de seguir viviendo porque ahora sabes que tienes un Dios verdadero al que le sirves y le quieres seguir sirviendo. Así es. Y realmente me he gozado mucho con tu testimonio y yo sé que ha sido de mucha bendición para muchas personas que nos estuvieron viendo en este día. Y, y bueno, nuestro tiempo se está terminando, pero Fabi, tú tienes personas a quien les quieres agradecer por si te han estado viendo, te están viendo en esta hora para que tú les puedas agradecer a personas que estuvieron ahí apoyándote en todo ese proceso de toda tu vida, desde que eras una niña. A lo mejor ahora ese profesor que ya no está, pero está su esposa. O sea, tú puedes darles, saludarles y darles agradecimientos. Ahí que a lo mejor te van a estar viendo. Bueno, agradezco a mi maestra que es de San Martín, se llama Marlene Fuentes, y al profesor Humberto y bueno, el difunto Edwin. Los agradezco, aunque él ya no está con nosotros, pero los agradezco a ellos por apoyarme. Y mi maestra Señolga, los agradezco a todos. Las personas que estuvieron orando por mí también, los agradezco, porque por medio de sus oraciones también, los agradezco en todos los apoyos que me han dado. Marcos Guzmán, Andrés Pérez Vázquez, Diego Pérez Vázquez, y otras más que estuvieron apoyándome. Gracias, y los hermanos que están aquí en la Iglesia Bautista Coporchapú, los agradezco por las oraciones. También a los jóvenes los agradezco porque siempre estuvieron apoyándome, siempre estuvieron orando por mí. Los agradezco. Yo sé que no puedo dar así gran cosa, yo sé que Dios lo va a recompensar, ¿verdad? Porque solo Él nos recompensa lo que nosotros hacemos. Amén. Y sabemos pues que el trabajo que hacemos en esta tierra no es en vano, ¿verdad? Para la obra del Señor, siempre el Señor da una recompensa. Y Fabi, yo sé que muchos te han apoyado y todo, pero tú también has estado ahí apoyando a otras personas y realmente ha sido de mucha bendición y yo creo que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Síguele creyendo al Señor y no dejes de ayunar y de orarle al Señor porque ahí es donde las batallas se ganan. Sí. Con el ayuno y la oración. Sí. Ahí se ganan las Así batallas. es. Así es que ha sido un gran placer para nosotros haberte tenido acá. Y vamos a orar por todas esas personas, ¿verdad? Que están en la misma situación que tú y que a lo mejor ahorita pues están viendo este programa pero ha sido de bendición para ellos, pero que el Señor obre en sus vidas también. No sé si tú nos podrías dirigir en esta oración para todas esas personas, que puedas orar por ellas, así como tú le pedías al Señor, pues que puedas pedirle por estas personas también. Sí, está. Amén. Bueno, oramos. Padre mío, con sanitud, San Dios, gracias Señor por mi vida que tú has regalado, Señor. Gracias Espíritu Santo por este momento que tú me has regalado, Padre. Señor Jesús, yo sé, Señor, que tu promesa has cumplido, Padre. Yo sé, Señor, yo nunca imaginé, Señor, que tú me ibas a traer en este programa, Señor, pero te agradezco, Padre.
Te agradezco, Señor, porque tu promesa se ha cumplido, mi Señor. Señor Jesús, te pido por mis hermanos, Señor. Quizás, Señor, yo no puedo llegar en sus hogares, Señor. Quizás, Señor, están sufriendo, Padre, pero te pido, Señor, que tú los consueles, que tú los sanes, porque tú eres el doctor de los doctores, Señor. Tú eres el único consolador, Padre. Yo te pido, Señor, quizás tienes hijos, Señor, que están en hospitales, Señor Jesús. Yo te pido que tú los sanes, que tú los salvas, Padre, como tú me salvaste, como tú me sacaste de esta oscuridad, Señor. Yo te pido, Padre, que tú los sanes, que tú los salvas, Padre mío. Porque solo tú, Señor, puedes cambiar a tus hijos, amado Dios. Porque solo tú, Señor, quizás tienes hijos, Señor Jesús, que están en el vicio, Padre, pero te pido, Señor, que tú los cambies, Señor. Yo te pido, Señor, porque yo creo en ti, Señor, que tú puedes cambiar, Padre. Yo creo en ti, Señor, que tú puedes sanar. Yo creo, Padre, que tú vas a sanar a tus hijos, amado Dios. Yo creo, Padre eterno, yo creo en ti, Jehová. Yo creo en ti, Espíritu Santo, que estás en este lugar, Señor. Yo creo en ti, mi Padre Celestial, que tú vas a sanar a tus hijos, Señor. Quizás, Señor, están confundidos, Padre. Pero te pido, Señor, que tú los ayudes, Señor. Que tú los cuidas, Señor Jesús. Porque solo tú, mi Dios, puedes sanar, Padre. Porque a veces, Señor, quizás, Señor, tiene vacíos sus corazones, Padre. Yo te pido, Padre, que tú los sanes, Padre mío, que tú los cubras, Señor. Porque solo tú puedes llenar ese vacío que está en sus corazones de tus hijos, amado Dios. Porque solo tú, Jehová, solo tú, mi Dios. Padre mío, solo tú, mi Dios amado. Y bendiga este programa, Señor. Bendígalo, Espíritu Santo. Que solo tú, mi Dios, el dueño de todo, Padre. Que yo te pido que bendiga, Señor Jesús. Que no bendigas los jóvenes, Señor, que estuvieron apoyándome, Padre eterno. Pero, Padre, te pido, Señor, por todos los que estuvieron orando por mí, mi Señor. Pero te pido que tú los bendigas, Señor Jesús. Te lo bendigo, Padre. Y gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Fabi, por haber orado, por habernos dirigido en esta oración. Y bueno, lastimosamente nos ha terminado y la verdad ha sido un gran placer para nosotros haber compartido con ustedes el testimonio de mi hermana Fabi. Y bueno, nos despedimos de ustedes, siempre bendiciendo sus vidas. Y esperamos que ustedes hayan compartido esta transmisión para que sea de mucha bendición para otras personas. Y bueno, nos vemos en otra edición de su programa digital íntimo. Que el Señor les bendiga. Feliz noche.